Hola, esperamos que todos los espectadores se encuentren excelentemente. Hoy, Valentina Cavit Carmona y mi persona, Carolina Bendaño, queremos hablarles un poco de la importancia de educar para la formación. ¿De dónde viene la palabra Bildung? El término Bildung es una palabra alemana creada por composición entre diversos conceptos. Uno que fundamenta todas las ideas que refieren a la imagen, Bild como modelo, Vorbild o imitación, Nachbild, y otros más complejos. Más adelante notaremos cómo todas estas incidencias semánticas y pragmáticas complican arduamente el asunto de la traducción. Forma, Form, cultura, Kultur e ilustración, Aufklärung, también hacen parte del contenido conceptual del término. Es probablemente una de las palabras más polisémicas, ambiguas y profundas del campo pedagógico. Aquí, sin embargo, intentaremos hilar un poco todo esto. El término nació cobijado bajo la certeza medieval de que el hombre llevaba en su alma la imagen de Dios y que, sin él como humano ser un sujeto completo, debía desarrollar por su cuenta la imagen de Dios para acercarse tanto como fuera posible a él. Posteriormente, en el siglo XVIII, el término cambia de rumbo para asumir tintes más reflexivos y acercarse más al concepto de cultura, dándole a los sujetos un conocimiento por el cual todos están mediados, consciente o inconscientemente, del que tienen que generar nuevas comprensiones y posturas ontológicas conscientes. La formación se encuentra atravesada por tres grandes momentos: el conservador, del que ya hablamos, cuyo afán era la imitación del hombre a un dios; el estatal, que fundamentó la rigidez y la exigencia en la imperante escuela prusiana de la mitad del siglo XVII; y finalmente el neohumanista, del siglo XIX, que recuperó las ideas clásicas de un hombre formado. En la física de Aristóteles evidenciamos que ya se había pensado en la formación de manera ontológica, basándose en que el proceso de la misma era natural o técnico. Nace entonces la idea de que el sujeto está predestinado a buscarse a sí mismo, a formarse y a formar. En todo ello se inmiscuye la fenomenología, lo que implica directamente que el sujeto no se forma sin experiencias significativas. La fenomenología es la ciencia de la experiencia y de la conciencia. Hegel sugería que en sus aspectos teóricos, éticos, culturales y prácticos, la experiencia se examinaba a sí misma en una especie de reflexión dialéctica. De ese modo, ni el conocimiento ni la formación son objetos exteriores, no constituyen realidades separadas, sino que comparten una realidad transversal de conciencia y de interacción activa. Experimentar se resume en experimentarse a sí mismo bajo la influencia de estímulos externos. La formación es la experimentación y conclusión consciente de este proceso. El problema de las traducciones. El término Bildung para Deleuze o Koselleck es comprendido como un concepto problema por la dificultad de su traducción al español. Se ha traducido superficialmente como cultura, educación y formación, siendo esta última la palabra más adecuada para recoger la multiplicidad semántica del término. No obstante, la intencionalidad y la idiosincrasia misma que traía consigo la palabra Bildung se transgredió e incluso violentó en cada una de las nuevas y diversas traducciones. La formación, la educación y la cultura empezaron a servir como traducciones inexactas y por lo tanto la acción y el método que alguna vez ofreció la ciencia de la educación alemana también se tornó dispersa y al servicio de los operadores de la educación global. La formación, siendo entendida en la praxis y en la teoría como lo más próximo a la tradición alemana, refiere a aspectos sumamente profundos. Le da al ser la autonomía de seguir siendo. El concepto rompe las ideas deterministas que hasta el momento se habían alojado en la educación, demostrando que los sujetos llegaban a ser más de lo que sus condiciones naturales, metafísicas o religiosas disponían. Se hace entonces esencial la vía de la práctica crítica y reflexiva como un espacio para el propio desarrollo de los individuos. La práctica, según la ciencia de la educación alemana, debía consistir en el modo en que el individuo se construía y determinaba a sí mismo a partir de la interacción activa con el mundo. Así se debía generar una experiencia en la cual se evidenciara una transformación del hecho mismo y del sujeto involucrado. Gadamer dice que la formación tiene como resultado algunos contenidos de la cultura, en términos del patrimonio cultural de los individuos cultos, es decir, tras el proceso de interacción, reinterpretación y experiencia con los estímulos contextuales, el individuo genera comprensiones propias, a lo que llama cultura. La formación genera en los sujetos reflexiones críticas de su ser ontológico y de su estar epistemológico. La adquisición de saberes y la construcción de conocimiento son considerados como consecuencias naturales del proceso mismo de la autoformación. Diferencia entre educación y formación. Antes de hablar de cuáles podrían ser las diferencias entre ambos conceptos,
Es prudente recordar que estamos asumiendo la formación desde el enfoque alemán que nos ofreció la palabra Bildung y no desde la simpleza técnica con la que se ha abordado en los últimos años. Entonces, ¿qué es la educación? Ocurre que educar es muchas cosas, pero volvamos a la perspectiva del curso. La educación es un asunto externo e inorgánico que representa la inserción a la cultura de sujetos asumidos como no adaptados aún al entorno social. Es decir, la educación es la socialización, la adaptación y la instauración de normas, límites, reglas, conductas, saberes que deben adquirir los sujetos para desarrollarse de manera aceptable en la sociedad. La educación es pues externa en tanto el sujeto interactúa con acciones externas, ajenas, dadas por la cultura, por el contexto. Andrés Klaus refiere que de la educación depende la supervivencia de la especie, lo que nos lleva a concluir que un sujeto no educado no es un sujeto necesariamente ignorante, simplemente es un sujeto no apto para el espacio y el tiempo social al que pertenece. En ese orden de ideas, la educación debe responder a las necesidades contextuales con el fin de resultar en sociedades cada vez más evolucionadas. En este punto vamos a obviar todas las críticas evidentes que ya tenemos respecto a nuestros sistemas obsoletos e incompetentes. Estamos hablando en términos más generales, objetivos, si así se quiere. El hecho es que mientras la educación es externa, la formación es interna. La formación es la capacidad intrínseca que tienen los seres humanos de darse forma. En palabras de Sartre, de hacer algo con lo que hicieron de ellos. Pongámoslo de este modo. Si la educación brinda saberes, la formación genera conocimientos durante la apropiación, cuestionamiento y reestructuración de esos saberes. Cada individuo se forma conforme a lo que ya tiene dado, es decir, a lo que ya es o viene siendo o pretende ser y a lo que ya sabe o cree saber. La formación se ha convertido en una preocupación recurrente para los pedagogos contemporáneos, pues mucho se ha dicho que educar no es suficiente si el sujeto no está formado o no se quiere formar. Conviene aclarar que son los sujetos de la educación los que creen o desmienten los saberes de la misma, y con ello los que se apropian o desechan la oportunidad del conocimiento. La educación entonces no puede pensarse solo como el proceso de dar y recibir los mismos contenidos sin transformación alguna, sino que debe entenderse como en la formación con sujetos que se encargan de su propio desarrollo, que transgreden y se apropian de los contenidos de la educación, resolviéndose como individuos auténticos y críticos. A todas estas, ¿qué se supone que hace el maestro en la formación, considerando que el proceso es interior y pertenece a los sujetos? Al maestro lo han circundado desde el conductismo de supuestos en los que debe ser el Mesías, el todopoderoso en el aula, el saber encarnado, el ejemplo de la moral. Refiriéndonos solo a procesos educativos, eso podría ser suficiente. Pero incluyendo la traducción alemana de Bildung, sin duda alguna, la idea del maestro tiene que replantearse. Debe ser un ente activo en la mediación entre los estudiantes y los saberes o materiales a los que no pueden acceder naturalmente, sin olvidarse de que él mismo también se está formando constantemente la interacción con los otros. El maestro es, como lo dijo Vygotsky, un andamio de la construcción ontológica, experiencial e intelectual de sus estudiantes, así como estos dejan efectos, valores y experiencias en la praxis del docente. La formación permite que el maestro y el estudiante se entiendan y se reconozcan mutuamente como sujetos de saber, facilitando así resultados favorables en la educación. La formación es el cimiento de una pedagogía pensada para y por el ser, para y por la libertad. Ahora bien, en lo que respecta a la formación y sociedad, hablemos sobre el problema de la educación para el trabajo y no para la formación. La educación y la formación son actos políticos. Desde la antigua Grecia deviene el concepto de son politikon, planteado por Aristóteles, en el cual se asume al ser humano como un animal político, cívico o civilizado, que mediante relaciones entre los individuos de las polis, ciudades o sociedades, logra fines comunes orientados al bien, lejos de la idea de Hobbes en que el hombre es un lobo para el hombre. En este sentido, cabe reflexionar en la orientación de ambos conceptos aplicados al son politikon. Es reduccionista asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como la civilización de lo incivilizado, como una educación que dota de lengua y técnicas al sujeto para que pueda asumir un rol en la sociedad y que mediante el trabajo éste logre su sustento. Hagamos una pausa y ahondemos en esta característica de las sociedades. El trabajo, ocupación retribuida, como premisa para la subsistencia o progreso, degrada la condición humana en términos de libertad.
en tanto reduce las condiciones de vida del hombre a una labor perpetua de invertir el tiempo para garantizar una subsistencia básica o para mantener unas condiciones de vida excesivamente elevadas. Aunque no podemos negar la prevalencia e importancia de este en distintas sociedades, no se debe reducir la experiencia humana y social a insertarse a un rol que deviene en producción de riqueza y adquisición de bienes. La educación para el trabajo es, en palabras más, palabras menos, asumir al hombre en condiciones por debajo del animal y equiparlo para conseguir esas condiciones básicas que cualquier animal necesita para no morir: alimento y resguardo. O en el segundo sentido, como en la naturaleza, ser el ave con plumajes exóticos, pero inhabilitado para volar más allá de una jaula ideológica. Esto es problemático, ya que podemos relacionar la ostentosa idea de progreso del hombre actual y su individualismo, causa de la corrupción de los contratos sociales, con el empeño y la dedicación al trabajo por mantener un estatus o lograrlo sin importar si se tiene que sacrificar al otro o a sí mismo, lo cual constituye una degradación de la idea del son politikon de Aristóteles. Es preciso decir que el estado de la sociedad actual, con mentalidades competitivas, deviene de la reducción de la educación a la alfabetización no crítica. El hombre y la mujer alfabetizados pueden conseguir un trabajo mediante el tiempo y esfuerzo que deseen invertir. Pueden obtener el dinero suficiente para comprar las condiciones de vida que deseen. Pero más allá del materialismo, ¿dónde queda el deseo, el asombro, la experiencia emocional? Es decir, se reduce la vida entendida como posibilidad, nacimiento, tabula rasa que tiene libertad de autopoiesis o autocreación, al condicionamiento del trabajo que no deja otra elección al hombre que asumirlo, y la vida como algo que pasa y no que se crea. Lo aleja del arte y la posibilidad de ser el escultor de su propia vida, es decir, de autoformarse, de aceptar o prescindir de esos elementos de la cultura que la educación le ha brindado. Entonces, ¿qué relación hay entre el animal civilizado y la educación para la formación? Citando Hincapié, una educación que forma para transformar todo, menos las relaciones materiales, se constituye en parte constitutiva de la dominación. Una educación que quiere con sus intenciones pedagógicas sostener las mismas condiciones de clase, atenta contra la libertad y la naturaleza social y política del ser humano, donde éste en sus óptimas facultades puede construir relaciones que beneficien a todos y no solo relaciones de dominación, donde en ocasiones se deshumaniza al sujeto y se le reduce a objeto para conseguir fines egoístas. La política actual, en gran medida convertida en politiquería, degrada las intenciones educativas encaminadas a la formación, reduciéndolas a un currículo como contenido y estadísticas nacionales e internacionales, lejos de querer una sociedad democrática donde todos los sujetos sean actores o creadores de la realidad social. No lejos de nuestra realidad está que gran parte de la población se queda inmóvil ante las noticias de injusticia y perpetúa el mismo orden social. La formación, como se había mencionado anteriormente, es el cimiento de una pedagogía pensada par y por el ser humano, para y por la libertad. Esto en la medida en que el sujeto sea capaz de tomar decisiones que lo salven de intenciones educativas degradadas y degradantes. Como lo hace notar Hincapié nuevamente, así como el animal es mera pasividad porque se conforma a su esencia, el hombre al no formarse conscientemente, es decir, conforme a una idea emancipada del humano, no es más que pura naturaleza domesticada. 2016. A modo de conclusión, es bien sabido que el ser humano por naturaleza, como todas las especies, tiende a adaptarse. Pero si la educación y la formación es un acto político intencionado, ¿hacia dónde se está orientando esta naturaleza? ¿Se está fortaleciendo o se está negando? Se presentan los saberes como producto de la historia que pueden transformarse o como verdades absolutas. En el lenguaje se enseña a decir sí y a guardar silencio o a decir no y a dar argumentos.
¿Cuál es la valía de un educador que solo eduque y uno que posibilite la formación? En palabras de hincapié, para decirlo sin preámbulo, la valía de un educador se corresponde con su capacidad de cultivar en sí mismo la juventud, entendiendo por esto un sentido de lucha por la transformación de las condiciones para la libertad. No es un verdadero educador aquel que, complaciente, se ha entregado a las formas vigentes por las cuales se forma a los hombres para que se les gobierne en la dominación. Reafirmamos entonces que la formación posibilita experiencias de libertad que dignifican al ser humano más allá de un destino fatal en el cual es solo espectador. La educación nos ha llevado a hombros de gigantes, pero en estas sociedades saturadas y agitadas en las que el reloj nunca se detiene y avanza más rápido en las horas del sueño, dejándonos a diario ante la rutina del trabajo y las obligaciones, no vale la pena formar e ir a lo insignificante del ser humano, a la conciencia del sinsentido de la vida y la responsabilidad que recae en cada uno de significarla y de ir más allá de lo que la historia refleja. No vale la pena ser sujetos que autodeterminan su destino con altruismo, propiciar esto desde la formación. Para finalizar, dejamos estas preguntas en el aire. ¿Por qué la formación es vista como un gasto, hasta un peligro, y no un bien social? ¿Cómo influye esto en las prácticas de enseñanza-aprendizaje? Y sobre todo, ¿qué va a hacer usted como pedagogo por ser un sujeto actor y transformador de la realidad social? Martín Caparrós, en una entrevista sobre su ensayo El hambre, finaliza así: hay que hacer las cosas porque uno las cree necesarias, no porque esté convencido de que va a conseguir todo lo que se propone. Impulsen ese interés, porque nadie está a favor del hambre, es obvio, pero qué se hace cuando uno está en contra de algo es lo que marca la diferencia.